Impresionismo. La música impresionista es la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre impresionismo ya se usaba antes para denominar a la pintura de los años 1860 a 1870, ya que las características de ambas artes eran muy similares. La música ya dotaba de complejos sistemas armónicos desde la antigua Grecia, donde se usaban aproximadamente 7 escalas. Estas escalas pasaron de Grecia a Roma y sucesivamente a la Iglesia Católica. Estas eran frecuentemente utilizadas en el canto llano y en la música medieval. Pero al llegar al periodo barroco, solo se conservaron 2 de estas escalas, la escala mayor y la menor. Pero los años pasaron y al llegar el posromanticismo, autores como Gabriel Fauré o Camille Saint-Saëns experimentaron con estas escalas y con el timbre que más tarde sería esencial en el impresionismo, de una manera pionera, pero sin profundizar demasiado. Barroco, estilo surgido en plena lucha entre la Reforma luterana y la Contrarreforma católica. La música fue utilizada en el barroco como medio de propaganda por las iglesias, en competencia y por la alta nobleza, únicas instituciones capaces de mantener una capilla de músicos profesionales. La música se vuelve indispensable para cualquier actividad, por lo que el músico pasa a ser un sirviente más de los que acompañan a los nobles. Producto de estos fines es, como en otras artes de la época, una estética expresiva y teatralizante, profusión en el uso de la ornamentación, dramatismo, uso de recursos para la pompa y esplendor en los espectáculos públicos, fuertes contrastes sonoros. La transmisión de emociones es organizada a través de la teoría de los afectos y la retórica, que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical. El jazz. A lo largo de su historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una forma de arte reconocida en todo el mundo. Paralelamente a dicho progreso, han cambiado también las actitudes hacia esta música. En 1924, un periodista del New York Times se refería a ella como el retorno de la música de los salvajes, mientras que en 1987 el Congreso de los Estados Unidos de América declaraba al jazz como un destacado modelo de expresión y como un excepcional tesoro nacional.
Se ha señalado que el motor de dicho progreso ha sido la innovación, una particularidad que siempre ha estado presente en la historia de la música, dirigiendo su evolución y caracterizando la obra de sus artistas más destacados al lado de una rama más tradicionalista. Paralelamente a esta dicotomía entre la innovación y la tradición, el jazz se ha movido entre la obra de unos artistas que solo han buscado el reconocimiento de una pequeña pero selecta audiencia, y otros que ha dirigido sus esfuerzos a una audiencia más amplia. Edad Media. Desde sus inicios, la liturgia cristiana y su música estuvieron marcadas por su origen en la tradición judía, al que vino a sumarse la influencia griega y romana, incluidas su teoría musical y la filosofía. La revolución espiritual de que se hicieron propagandistas los primeros apóstoles del cristianismo no se extendió sino lentamente hasta que finalmente la religión cristiana fue adoptada oficialmente por el Imperio Romano, imponiéndose en Occidente el latín como lengua de la liturgia. El canto sacro se usará como instrumento de edificación y educación religiosa. Los primeros cantos litúrgicos tenían dos estilos principales: la salmodia, consistente en el recitado de versículos de salmos, para el que se usaban diversas fórmulas melódicas fijas. Antes y después de los versículos del salmo se cantaba una antífona de melodía más elaborada a modo de estribillo. La himnodia, consistente en melodías y textos de nueva creación y carácter más cercano a la comunidad. San Ambrosio de Milán hizo extenso uso de los himnos.
Música moderna. La música modernista se refiere a la música de la tradición europea escrita, elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975. Fue precedida por la música del romanticismo y postromanticismo y sucedida por la música clásica contemporánea. El momento exacto en el cual terminó el modernismo e inició la música contemporánea es todavía motivo de debate entre los expertos. En ocasiones se le equipara la música modernista con la música del siglo XX, aunque esta última abarca un tiempo cronológico en lugar de un periodo estético. La música modernista está basada en los valores fisiológicos y estéticos del modernismo, al cual tienen como principio principal la ruptura con la tradición y el permanente innovación. Debido a esto, está estrechamente ligada al vanguardismo. A diferencia de los periodos anteriores, prácticamente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya que sea simultáneamente o por etapas.
county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a Purple Gang. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, "You the cutest La jailbird I ópera. ever did see. I sure would be delighted A diferencia del oratorio, la ópera es una obra destinada a ser representada. Algunos géneros de teatro musical están estrechamente relacionados con la ópera, como son la zarzuela española, el singspiel alemán, la opereta vienesa, la ópera francesa y el musical inglés y estadounidense. Cada una de las variantes del teatro musical tiene sus características propias, sin que tales les sean privativas, y en no pocas ocasiones, dando lugar a que las fronteras entre tales géneros no sean claras. En la ópera, como en varios otros géneros, el teatro musical se une. La música, la poesía, las artes escénicas, las artes escenográficas, la iluminación y otros efectos escénicos, el maquillaje y los vestuarios. La ópera se suele diferenciar de los otros géneros de teatro musical, aceptándose que a diferencia de ellos, la ópera es una representación completamente acompañada por música. Impresionismo. La música impresionista es la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre impresionismo ya se usaba antes para denominar a la pintura de los años 1860 a 1870, ya que las características de ambas artes eran muy similares. La música ya dotaba de complejos sistemas armónicos desde la antigua Grecia, donde se usaban aproximadamente 7 escalas. Estas escalas pasaron de Grecia a Roma y sucesivamente a la Iglesia Católica. Estas eran frecuentemente utilizadas en el canto llano y en la música medieval, pero al llegar al período barroco solo se conservaron 2 de estas escalas, la escala mayor y la menor. Pero los años pasaron y al llegar el posromanticismo, autores como Gabriel Fauré o Camille Saint-Saëns experimentaron con estas escalas y con el timbre que más tarde sería esencial en el impresionismo, de una manera pionera, pero sin profundizar demasiado. Popular.
La música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Esto está en contraste tanto con la música culta como con la música tradicional, las cuales normalmente se difunden por vía académica o por vía oral, respectivamente a audiencias más minoritarias. Frente a la música tradicional o folclórica, la música popular no se identifica con naciones o etnias específicas, sino que tiene un carácter internacional. Entre los géneros más representativos de la música popular de nuestro tiempo se pueden destacar el pop, el rock, el dance o la música latina, entre otros. El Renacimiento. La música renacentista se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico consonante y del progresivo aumento del número de voces, todas de igual importancia y regidas por las reglas del contrapunto. Independencia de las voces, preparación y resolución de las disonancias, uso de terceras y sextas paralelas, exclusión de las quintas y octavas paralelas, entre otros. El prototipo de obra musical renacentista es una pieza vocal de textura polifónica, frecuentemente imitativa, escrita para entre 3 y 6 voces de carácter cantabible. Cada línea melódica o voz podía ser interpretada indistintamente con voces reales o con instrumentos, si bien el rango de cada línea supera apenas la octava. La extensión general del conjunto rebasa ampliamente las 2 octavas, evitándose el cruce entre las voces. El sistema melódico utilizado siguió siendo el de los 8 modos gregorianos. Las características modales de la música del Renacimiento comenzaron a diluirse. This morning, how do you reckon it red? Say, hurry, hurry, the gal, your love is dead.
I got a letter this morning. I say, how you reckon it read? They say, hurry, hurry, 'cause the gal you love is dead. You know, I grabbed up my suitcase, took out down the road. Oh, when I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said, I took out down the road. Romanticismo. En la ópera se tendió a relajar, romper o mezclar entre sí las formas establecidas en el barroco o el clasicismo. Este proceso alcanzó su apogeo con las óperas de Wagner, en las cuales las arias, coros, recitativos y piezas de conjunto son difíciles de distinguir. Por el contrario, se busca un continuo fluir de la música. También ocurrieron otros cambios. Las castrati desaparecieron y por tanto los tenores adquirieron roles más heroicos y los coros se tornaron más importantes. A finales del periodo romántico, el verismo se popularizó en Italia, retratando en la ópera escenas realistas más que históricas o mitológicas. En Francia, la tendencia también se acogió y quedaron ejemplos populares como Carmen de Bizet. Muchos compositores del romanticismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX escribieron música nacionalista que tenía alguna conexión particular con su país. Esto se manifestó de varias maneras. Someone don't love you, don't look like a satisfaction, don't care what you do. It's so hard to love someone that don't love you. You know, don't look like a satisfaction, don't care what you do. You know, love hide or fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sad and blue. Love hide or fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sad and blue. Blues. El clasicismo fue el de la Ilustración y su estética se trasladó al estilo musical, gusto por lo natural, lo equilibrado y lo claro. Rechazó del artificio y el exceso de sofisticación de la música barroca, imitación de la naturaleza y en forma de estructuras simples y frases simétricas, similares a las de la música folclórica. En la ópera, verosimilitud y cercanía al espectador de los argumentos e integración íntima del drama y la música. Además, el público de la música culta se extendió de la vieja aristocracia a la pujante burguesía que compraba masivamente ediciones de partituras
y llenaba los teatros de ópera y de concierto, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo popular. La difusión de la música aumentó y se internacionalizó, y con ella la fama de los compositores más destacados, de modo que el estilo se unificó en toda Europa, y los autores más conocidos hicieron frecuentes giras por los principales capitales del continente.